Esta semana ha estado marcada por dos grandes temas en la economía de nuestro país. Primero, por el informe de política monetaria, donde el Banco Central entrega sus proyecciones para este año y también para el próximo. Pero, sobre todo, ha estado marcado por el récord del precio del cobre. Consecutivamente el martes e incluso este miércoles, el cobre llegó en sus contratos futuros a $5.27 la libra, un valor nunca antes visto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos? Y también tiene fundamentos, por ejemplo, el cobre para mantenerse en estos niveles. Es parte de los temas que hablaremos junto a la economista principal de BCI, Francisca Pérez, a quien le agradezco estar en contacto con nosotros. Francisca, bienvenido al Noticiero de Renta 4. Hola, gracias por la invitación. A ver, partamos por el cobre. No es una sorpresa lo que está pasando con el metal al rojo, por más que sea un récord, porque todo apunta a que no solamente por factores de demanda, sino que también por la amenaza aún de que Estados Unidos le aplica aranceles, es lo que está impulsando al metal rojo. Claro, cuando uno observa los datos de cobre, ya lo que se está observando son dos cosas principalmente, ¿cierto? Primero es que el precio futuro a un mes es el que está en su máximo histórico, que está cerca de 5. En cambio, el precio spot se mantiene en torno a los 4,4, 4,5. Y esa diferencia que se produce, ¿ya? Ese spread que se puede llamar también, en realidad no se ha observado desde los últimos 20 años. ¿Ya? Siempre en general los dos precios están muy correlacionados y la diferencia no es más de un 0,1 dólares la libra. ¿Ya? Entonces esta gran diferencia te hace pensar a ti de que, bueno, hay algo detrás y que en realidad los agentes están actuando de manera anticipada y están comprando a un mes más de lo que compran en el spot. Y eso se debe justamente a los temores de un posible arancel en el precio del cobre, ¿ya? Después también cuando uno observa otros fundamentales del precio del cobre, que son como los inventarios en Londres, que son los más grandes, después viene Chicago, en Estados Unidos y en Shanghai, China, los inventarios han ido subiendo, ¿ya? Y en general cuando los inventarios suben, el precio del cobre cae, ¿ya? Porque se supone que hay mayor, cierta oferta dando vuelta. Pero en esta ocasión también vuelve sobre la palestra el tema de los posibles aranceles, entonces existe temor por parte de los agentes, entonces empiezan a acumular inventarios, ¿ya? También hay un tema en algunos sectores, no en todos, un poco de sustitución con aquellos metales que ya tienen aranceles y tratan de reemplazarlos con un poco de cobre, también los agentes especulativos especialmente, y eso hace que el precio del cobre, especialmente, como te comentaba, el futuro a un mes es el que esté subiendo fuertemente, ¿ya? Entonces, de nuevo. Sí, para entender bien este análisis que haces respecto a los contratos futuros. Entonces, los agentes que se dedican por ABC motivos a comprar cobre se están sobreestoqueando ante la eventualidad de que haya escasez en un futuro posible con aranceles al cobre y que eso obviamente hace menos atractiva la producción de cobre. Estoy tratando un poco también de entender esa figura que tú mencionas. Claro, lo que hacen los agentes, en general, los agentes compran entre spot y 3 meses, son la mayor cantidad de contratos que hay, ¿ya? Y lo que se estaba observando es que se están concentrando todos alrededor de un mes. Y por eso se mueve mucho el precio de un mes, ¿ya? Que también siempre es el más comerciado, pero como te comentaba, lo que está ocurriendo es que están tratando de estoquearse ante este posible imposición de aranceles de Estados Unidos para poder tenerlos ya comprados, especialmente en Estados Unidos, cuando uno ve el aumento de conceptos de los inventarios en Estados Unidos, desde que asumió Trump, han aumentado ya de manera bastante rápida, y eso tiene que ver con este temor de que prefieren tenerlo ya comprado ante cualquier amenaza o concreción de estos aranceles. Francisca, esto obviamente son distorsiones en el mercado, no responden a aspectos fundamentales, sino que solo a posibles escenarios. Y es algo a lo que aludió bastante la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en el informe de política monetaria de marzo que conocimos esta semana. ¿Crees tú que aspectos como lo que estamos viendo con el precio del cobre y que se repitan en otros metales es el mayor riesgo efectivamente para la economía de nuestro país por las distorsiones y que fue lo que relevó la líder del Instituto Emisor? Bueno, sí, yo creo que el tema de aranceles tiene impactos a través de distintas áreas. Una área es el área, ¿cierto?, de comercio externo,
que a través de Estados Unidos nos pega en cobre. Nosotros somos el país que más exporta cobre a Estados Unidos, o sea, somos para ellos, si uno ve las importaciones de Estados Unidos, el primer país que importa cobre somos nosotros, ¿ya? Entonces, es un actor relevante. Claramente China es nuestro más grande comprador de cobre, pero después viene Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos pone algún tipo de aranceles, hay un impacto sobre también la demanda de cobre, ¿ya? Eso es como la parte, como el canal comercial, ¿cierto? Que fue lo que analizó el IPOM. Y también analizan las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos de agrícolas también, que son como las segundas exportaciones. Pero también viene el tema de los spillovers financieros, ¿ya? Y también viene el tema de los efectos de segunda vuelta de cuando nuestros socios comerciales crecen menos. Entonces, hay una menor demanda de nuestros bienes, de nuestros socios comerciales, y eso puede producir también un cambio en los términos de intercambio, ¿cierto? Que el tipo de cambio sufra algún tipo de depreciación hacia adelante. Porque lo que estamos viendo ahora es una apreciación del tipo de cambio. Pero si esto se pone más crudo, puede ocurrir que en realidad las economías se cierren más y eso va a terminar con un tipo de cambio más depreciado, ¿ya? Entonces, en el análisis va por la línea correcta, pero faltaron como distintas áreas también, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos sobre inflación en Chile, sobre inflación mundial, de esta mayor antiapertura, ¿cierto? De esta como empezar a cerrarse el mundo sobre los precios locales, ¿ya? Si hay aranceles, entonces, ¿cómo eso afecta a los precios que llegan finalmente? El tema de los aranceles recíprocos. Eso, los aranceles recíprocos al final le va a pegar a los países que tienen más IVA que Estados Unidos, y nosotros tenemos un IVA más alto que Estados Unidos. Los más afectados son otros países, pero nosotros estamos ahí como justo en el margen de un poquito más aquí, un poquito más allá, y somos un país al final bastante abierto, entonces nos debería importar y deberíamos tratar por lo menos de estar atentos a señales para poder prepararnos a esos shocks. Sí. Yo te cito este análisis de Rosana Costa en el informe de política monetaria, porque en realidad, si comparamos el informe que fue el de ahora, el de marzo, con el de diciembre, no hay muchos cambios, ajustes leves, un poco más de crecimiento, un poco más de inversión, un poco más de inflación también, pero el panorama no ha variado mucho, tampoco respecto a la trayectoria de la tasa de interés. Dicho esto, ¿cuál crees tú que es la señal más importante que entregó el primer IPOM de este 2025? Sí, mira, con respecto a la parte de crecimiento, nosotros estamos como súper en línea, era lo que nosotros estábamos esperando porque era lo que nosotros ya habíamos publicado, ¿ya? Con lo que se vio a finales de año especialmente, para nosotros era como lo normal que este año se revisara un poquito al alza, ese 2,3, ¿cierto? Que da como entre medio del rango. En inflación estamos bastante ya más distintos, y yo creo que ahí tiene que ver con un tema de expectativas del Banco Central, ¿ya? El Banco Central que de nuevo ponga que va a terminar este año fuera del rango, no se ve muy elegante, ¿ya? Y sería ya el tercer año consecutivo en que ellos ven que no terminan dentro del rango. Nosotros tenemos distintos escenarios también, y eso nos muestra que en realidad la inflación en su mejor escenario podría terminar en torno a 4, ¿ya? Entonces estamos hablando de que nosotros vemos inflación más alta en la primera parte del año. Y esa inflación más alta a nosotros nos lleva a que el Banco Central tiene espacio para bajar una vez a fin de año, ¿ya? Si el Banco Central ve que en realidad con una inflación más baja de la que tenemos nosotros, más baja de la que tiene el mercado, solamente puede bajar una vez la tasa, está viendo otras cosas entre medio. Nosotros creemos que quizás no está haciendo, en los modelos no le da algo distinto. ¿Qué es lo que vemos de ahí? Es que ellos están viendo, a pesar de que no lo dicen, porque dicen que la guerra comercial tendría impactos relativamente acotados, ellos hablan de cautela, harto de cautela y de incertidumbre. Entonces, si existe esa cautela y esa incertidumbre, uno podría sacar de que en el informe de política monetaria los escenarios de riesgo, los escenarios de cola son más grandes que el escenario base que ellos están viendo. Porque como tú bien dices, no cambia mucho con respecto a diciembre, el escenario central, pero si hay más cautela y más incertidumbre, los escenarios de colas de riesgo son los que aumentan, ¿ya? Y quizás eso no quedó del todo claro. Y por eso el mercado dice, bueno, estamos más o menos parecidos, pero hay que, yo creo que resaltar que los escenarios de riesgo son un poco más probables que en diciembre.
Para entenderlo bien, generalmente cuando uno escucha hablar de cautela, el Banco Central lo lee con que serán muy medidos en cuanto a los movimientos que propongan para la tasa de interés. ¿Tú crees entonces que estos mensajes ahora de cautela son respecto a cuáles son las proyecciones económicas que vayan a hacer respecto a escenarios como la incertidumbre por la guerra comercial? ¿A esa cautela te refieres? Claro, yo creo que ellos todavía, el Banco Central en general cuando hace un análisis económico, lo hace respecto a lo que hay sobre la mesa, ¿ya? No sé si será bueno o malo, porque le cuesta hacer escenarios con respecto a cosas que podrían pasar, ya que es difícil, si es verdad uno se puede poner en distintos escenarios de, va a pasar el escenario extremo de Trump o va a pasar un escenario moderado, como ¿cuáles son tus supuestos para decir cosas que podrían pasar? Ya estamos de acuerdo que en realidad es difícil. Pero de repente el mercado necesita también saber qué es lo que está pensando el Banco Central con respecto a esos posibles escenarios. Y ahí quizás el Banco Central le faltaría ponerse un poco más en escenarios posibles y que justamente la cautela tiene que ver a esos posibles escenarios que quizás no están plasmados en el IPOM, pero sí los tienen dentro de su análisis interno. Y Francisca, y quizás podríamos asumir que el Banco Central simplemente no tiene claro qué es lo que puede pasar y que no lo pueden decir de esa manera y prefieren ocupar la palabra cautela. Sí, o sea, yo creo que en general, hasta la Fed puede ser que no tenga claro qué es lo que va a pasar ni qué está pasando. ¿Ya? Sabemos que Trump es bien volátil y que un día anuncia unos aranceles que entran en una semana más y después a la semana siguiente se echa para atrás, ¿cierto? Y esa volatilidad también no ayuda cuando uno quiere hacer un análisis económico. Ahora, uno podría tratar de entender que en algún momento sí va a poner más aranceles y ponerse en un escenario quizás entre medio, ¿ya? Pero ahí ya va a depender de cómo ellos quieran manejar ese tipo de análisis. Hay que jugársela de repente, no sé, desde el mercado nosotros nos dicen, tenéis que jugártela sí o sí, y porque al final todo el día, todas las decisiones económicas en algún punto se traducen a inversiones, ¿cierto? Entonces uno tiene que jugársela por algún tipo de decisión económica que se traduce en esa inversión. Nosotros, por ejemplo, no podemos estar diciendo, sí, mira, quizás puede ser, pero no estamos seguros. ¿Ya? El Banco Central quizás tiene esa mayor flexibilidad porque no tiene detrás de sus decisiones e inversiones. ¿Ya? Y por eso quizás uno empujaría que le gustaría ver un poquito más de análisis del Banco Central. Quizás no sabe, y está bien, pero puede decir algo en base a supuestos, que pueden ser que no se den, y también está bien, pero ya tienes por lo menos una base de algo. Claro, tener planes de acción o bien distintas proyecciones de acuerdo a que se dé un escenario A, un escenario B o un escenario C, cosa que se da en otras industrias, como por ejemplo la eléctrica, que dice cómo va a andar el mercado de acuerdo a distintos escenarios, por ejemplo, de las lluvias. Pero bueno, ese es otro tema. Antes de terminar, Francisca, te quería dar el tiempo para explicaras Mujeres en Finanzas, que es una iniciativa que tú estás liderando, y cuéntanos un poco por qué lo estás haciendo y cuál es el objetivo. Sí, mira, yo soy la líder de relaciones estratégicas de We Are MEF, Mujeres en Finanzas, que estamos visibilizando y empujando las carreras femeninas en el área económica y financiera. ¿Ya? Lo que queremos es inspirar desde la universidad a que más mujeres y de manera más inclusiva, ¿cierto?, las mujeres se atrevan a tomar la decisión de seguir una carrera financiera económica, de que seguir finanzas es más allá de inversiones, más allá de economía y que las cosas se mezclan y que existen distintas oportunidades dentro de esa misma carrera. Y también darles la oportunidad de tener un mentoring, de tener oportunidades de conocer openings en distintas empresas, también de tener eventos que nosotros estamos organizando, ya sea con nuestras empresas aliadas o que nosotros mismas organizamos. Entonces, para nosotros es súper importante ir movilizando, tener más socias y también que se vaya formando un buen networking y capital social, ¿ya? Porque al final del día eso es lo que les faltan siempre muchas veces a las mujeres, tener un networking y capital social detrás que las ayude a poder seguir avanzando en el desarrollo de su carrera. Bueno, en estos momentos está una presidenta del Banco Central, así que es un excelente
instancia para poder empujar We Are MEF. En una de esas, Rosana Costa, si no lo es, quizás quiera ser parte de We Are MEF. Economista principal de BCI es Francisca Pérez, a quien le agradezco este momento con nosotros analizando el precio del cobre y también los mensajes del IPOM de marzo que publicó el Banco Central. Que esté muy bien, Francisca. Chao, gracias, que esté bien. Bueno, análisis de la economía nacional es lo que propusimos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Los invito a que nos sigan en otra oportunidad.